Estimados compañeros, estimado tutor, muy buenos días. Les saluda el estudiante Luis Ernesto Amores de la materia Sociología Jurídico de la carrera de Derecho tercer semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente trabajo corresponde al taller número 4, que es la entrega de un nuevo avance en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociedad del derecho ecuatoriano. El derecho como expresión de la voluntad popular. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, para lo cual es necesario que nos planteemos 4 preguntas que nos permitirán resolver este tema. La primera pregunta es: ¿surge la ley de la voluntad popular? La segunda sería: ¿la voluntad popular influye en otras formas jurídicas? La tercera es: ¿qué pasa cuando hay oposición entre la voluntad popular y las legislaciones de los legisladores y de los jueces? Y la última pregunta que tenemos que responder para este presente trabajo es: ¿por qué se legisla en nombre del pueblo? Para esto debemos entender que el derecho es un sistema complejo de regulación social. Además, el derecho es un sistema orgánico y conceptual cuyas bases se encuentran en Roma. Eso ya se lo había recalcado muchas veces, ¿no? Que nuestro sistema tiene sus raíces en la construcción que se realizó históricamente el derecho romano. Luego, la construcción del derecho es una tarea compartida. Por eso, cabe preguntarnos: ¿acaso el derecho es una genuina expresión popular? ¿O más bien es el producto de negociaciones entre intereses oscuros que manejan la sociedad? Para responder estas inquietudes tenemos que basarnos en la historia y en la filosofía del derecho. Dentro de la perspectiva histórica nos podrá brindar la respuesta sobre la realidad en sí. Y la perspectiva filosófica, en cambio, nos iluminará sobre las posibilidades del derecho para mejorar la vida humana. ¿Surge la ley de la voluntad popular? Para contestar esta pregunta tenemos que revisar las primeras civilizaciones humanas. En las leyes de los pueblos babilónicos y semíticos no existió un verdadero origen popular. Esos antiguos órdenes normativos no tienen la categoría de derecho. Sin embargo, es innegable la influencia que el desarrollo civilizador de la humanidad nos dio a estas culturas, donde existe un gran legislador que por su propia voluntad o recogiendo la voluntad divina, otorga un grupo de reglas de comportamiento para la organización de la vida social. Por tanto, no puede hablarse de un origen popular de las leyes o de que el pueblo tenga directa injerencia en su expedición. Se podría alegar que las normas expedidas por un monarca recogen el espíritu o carácter de un pueblo, pero en realidad no existía verdadera participación del pueblo en la expedición de las normas. En la civilización griega encontraremos ciertas variantes sobre el presunto origen popular de las leyes. Las ideas platónicas de una república gobernada por filósofos son manifiestamente antidemocráticas. De acuerdo al pensamiento platónico, no cabe pensar en un origen popular de las leyes. Platón nació precisamente después de la muerte de Pericles, cuyas ideas republicanas contrastan ciertamente con las que se han enunciado. Las nociones democráticas de Grecia son anteriores a Pericles, pero florecieron bajo su mandato. Las leyes de Solón ya existían, pero no puede atribuirse a un origen verdaderamente popular, pese a que tienen varios enunciados democráticos. Pericles otorgó mayores posibilidades al pueblo para decidir sobre la expedición de leyes o sobre asuntos públicos, pues existía la asamblea llamada eclesía.
Pero estas rudimentarias instituciones aún no pueden entrar en un concepto actual de derecho por carecer de sistematicidad. En la civilización romana tampoco podemos ver esfuerzos normativos para la generación del derecho con la participación del pueblo. Las 12 tablas fueron creadas por 10 ciudadanos selectos sin la participación directa del pueblo. En la República, las leyes comiciales y las leyes plebiscitarias tienen una mínima participación del pueblo. Los proyectos eran preparados por los cónsules y tribunos, tanto patricios como plebeyos, tenían la posibilidad de aceptarlos o rechazarlos. Terminada la República llegó el Imperio y con él la formación del sistema que ha dado origen al derecho actual. En el Imperio la mayor parte de la legislación se centraba en las legislaciones imperiales y el marco jurídico complementaba con las decisiones de los jurisconsultos. Así que tampoco se puede hablarse de una participación popular en la formulación del derecho. Durante el Imperio Bizantino, los modos de producción jurídica romanos continuaron perfeccionándose, lejos de cualquier participación o injerencia popular. En Europa de la Edad Media se puede ver sus propias variaciones jurídicas. Los llamados iura propria en el marco general romano expresaban diversos intereses de cada gobernante, de la nobleza y en contadas ocasiones del pueblo llano. Aquí puede creerse que el pensamiento jurídico expresaba las meditaciones o las necesidades populares. Ni aun con esas revoluciones inglesa o francesa puede decirse que existieran auténticos aportes populares a la formulación de leyes. La creación del Parlamento en Inglaterra puede pensarse que significó la sistematización de los modos caóticos de los iura propria con la admisión organizada de la nobleza en los procedimientos de legislación. El rey Eduardo creó en el siglo XIII el Consejo Magno y el Gran Consejo que tenía determinadas facultades legislativas. En 1295 aparece el primer parlamento representativo que además de los nobles acogía al clero, los caballeros y los burgueses. En 1688, cuando la llamada Revolución Gloriosa, el Parlamento británico logró su actual preeminencia política. Un siglo después, la Revolución Francesa crearía la Asamblea Nacional. Superados los estados generales que conformaban la nobleza, el clero y la burguesía, la Asamblea Nacional pretendía acoger en su seno a los auténticos representantes populares, quienes no estaban comprometidos ni con la aristocracia ni con la Iglesia. Aparece entonces la participación popular en la producción jurídica a través de representantes. Los legisladores expiden leyes a nombre del pueblo, los jueces sentencian a nombre del pueblo y este ente abstracto sirve para justificar los abusos y los excesos revolucionarios. Con la expedición del Código Napoleónico se realiza una sistematización de varias vertientes jurídicas, pero la codificación napoleónica, al igual que la justiniana, fue hecha por un grupo de juristas expertos que cuidaron de respetar el marco conceptual heredado de Roma. Se establecen de este modo las formas de producción legislativa que caracterizan a la modernidad y a nuestros tiempos actuales. Representación popular, creencia de que las leyes son expedidas por el pueblo y que se derriban de su autoridad, participación constante de expertos cada vez más especializados, influencia legislativa de grupos de poder o de presión, y verdaderamente escasa es la participación del pueblo en la formulación de las leyes. El nuevo modo legislativo de producción jurídica adquiere una característica esencial:
Pertenece a una clase de individuos que están involucrados en la actividad política y que por antonomasia pertenecen a partidos políticos. Determinados segmentos sociales que son minúsculos se atribuyen la expedición de los anhelos populares. El concepto de democracia genera la creencia de que es el pueblo el que de una manera u otra establece las normas jurídicas que lo rigen. Este axioma se encuentra implícito en las ideas que sostienen a los estados democráticos. Ahora se puede aceptar la noción del pueblo como expedidor de leyes y otros materiales jurídicos como instrumento técnico que ayuda a fundamentar el sistema de gobierno. La segunda pregunta que nos habíamos formulado es: ¿la voluntad popular influye en otras formas jurídicas? Bueno, hasta el momento solo hemos visto uno de los modos de producción jurídica, que es la ley. Para completar todo el sistema jurídico hay que revisar también lo que es la jurisprudencia y la doctrina. Pensemos ahora en la jurisprudencia. Consideramos jurisprudencia a las decisiones de los altos tribunales con potestad para expedir sentencias. Entonces, es un modo de producción jurídica confinado al pensamiento y a la acción de los individuos que poseen el conocimiento para ejercer su labor en un cierto marco normativo. Estas personas acceden al ejercicio de sus magistraturas por designación directa o por procedimientos de selección que toman en cuenta sus cualidades intelectuales y su formación. En el marco de un Estado democrático, no pueden acceder a las magistraturas personas de un solo grupo humano, sino que debe existir una cierta representación de toda la sociedad. Los administradores de justicia deben tener como condición esencial la no pertenencia a sectores políticos y su labor debe estar específicamente alejada de los intereses y las manipulaciones de estas agrupaciones. Es posible que determinados individuos de un pueblo o de los estratos más desfavorecidos pueden acceder por sus esfuerzos académicos o por posibilidades determinadas de creación de derecho. Hablemos ahora de la doctrina. Llamaremos doctrina a las producciones intelectuales, que por una parte son fruto de la elaboración intelectual de los otros dos medios que forjan materiales jurídicos y que por otra parte otorgan sustento del pensamiento sistemático a la ley y a la jurisprudencia. En este sentido, esta forma de creación del derecho se encuentra abierta a todos cuantos quieran aportar a su desarrollo. Para poder realizar esta labor a conciencia son necesarios varios conocimientos del sistema orgánico y conceptual que llamamos derecho. El esfuerzo académico y de investigación da la posibilidad de la participación en la producción jurídica a quienes no pertenecen a la clase política, a los grupos de presión o a la magistratura. Se puede afirmar que el pensamiento jurídico doctrinario constituye la forma más democrática de colaboración en los quehaceres jurídicos estatales. La tercera pregunta que nos habíamos hecho para este trabajo es: ¿qué pasa cuando hay oposición entre la voluntad popular y las decisiones de los legisladores y los jueces? Los problemas que plantea esta pregunta están inmersos en el debate mismo sobre los valores democráticos y sus posibilidades regulatorias de la sociedad. Alexander Bickel, quien planteó la idea de la objeción contramayoritaria, refiriéndose a los amplios poderes constitucionales que tiene la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y a la paradoja jurídica que engendra. Bickel caracterizó esta incongruencia con la frase que podíamos traducirse como unas pocas personas sin obligación de dar cuenta de sus actividades pueden tener más poder que muchas personas electas democráticamente. Durante muchos años, este debate fue relevante solo en el marco del derecho norteamericano, pero en las últimas décadas la idea de una revisión constitucional de la normativa
ha tenido diversos frutos en América Latina y en Europa. Una excepción importante se encuentra en la Constitución de la antigua República Federal Alemana, que también prevé la revisión judicial de inconstitucionalidad, pero ya no en una Corte de Justicia, sino en una específica Corte Constitucional. Por una convención intelectual podemos decir que las leyes surgen de la voluntad popular porque es claro que son grupos minoritarios quienes tienen real influencia en la producción normativa. Puede suceder que las Cortes Supremas o Constitucionales establezcan precedentes jurisprudenciales que estén manifiestamente en contra de la opinión pública. Bajo este punto de vista se evidencia que la influencia popular en las diversas formas de producción jurídica es ciertamente escasa. Finalmente, la cuarta pregunta que nos planteamos es: ¿por qué se legisla en nombre del pueblo? Desde el punto de vista estrictamente empírico, no puede afirmarse que se legisle en nombre del pueblo, a no ser como una afirmación básica que sustente el edificio teórico que sostienen los estados democráticos. De acuerdo a las evidencias históricas, sí hubo etapas de la evolución social en las cuales de alguna manera existió la participación de los ciudadanos en la formulación de las leyes. En las democracias actuales, la participación popular se ve cada vez más mediada no solo por los órganos de la democracia participativa, sino por ejércitos de tecnócratas. Esto se debe a que el derecho, en tanto disciplina con miles de años de antigüedad e innumerables desarrollos, requiere de un amplio conocimiento especializado que permite un aporte jurídico determinado. El desarrollo democrático requiere que le otorguen a los individuos comunes mayores posibilidades de aportar a la creación del derecho. Estas posibilidades de acceso a los órganos de legislación y gobierno, plebiscito, silla vacía, iniciativa popular, tienen varias limitaciones. Para mejorar la democracia participativa es la educación jurídica de todos los ciudadanos que le permitirá aportar de manera consciente y responsable a la construcción verdaderamente colectiva y democrática. Muchas gracias por su atención. Este trabajo fue hecho con referencia a la Guía Didáctica de Sociología Jurídica de la Universidad Técnica Particular de Loja, del doctor Carlos García, 2020. Muchas gracias.